buenos días, mis queridos hermanos. Como cada día, le doy a todos la más cordial bienvenida a nuestro devocional diario, que hoy va a estar basado en el Salmo 56, un salmo que escribió el rey David, y en el versículo 13 encontramos las siguientes palabras: Porque tú has librado mi alma de la muerte, no guardaste mis pies de resbalar, para que ande delante de Dios en la luz de los vivientes. Para poder entender la oración, para poder entender las palabras que encontramos en este hermoso Salmo 56, tenemos que conocer un poquito el contexto para poder explicarles de una forma más detallada el motivo por el cual David le da gracias al Señor por haber librado su alma, por haber librado su vida de peligros. David fue perseguido durante muchos años por el rey Saúl. Saúl quería acabar con su vida. Saúl le dio lugar a unos celos amargos que terminaron convirtiéndolo en un ser, en una persona totalmente amargada, que creía que David era su peor enemigo cuando era todo lo contrario. Desperdició mucho tiempo, movilizó a sus soldados por todo el país, tratando de localizar a David para acabar con su vida. El Señor le había dicho a David que él iba a ser el tercer o el segundo rey de Israel, según como se mire. La cuestión está que David llegó un momento en el que perdió la confianza, perdió la esperanza de que esa promesa de ser el rey de Israel, y dije antes tercero o segundo, porque el que realmente tenía que haber sido el rey era Jonatán, su amigo, pero sabemos que Jonatán no pudo ser el rey, por lo tanto él se convirtió en el rey legítimo de Israel, unificando a las 12 tribus y con el paso del tiempo trasladando su capital a Jerusalén. Llegó un momento en el que David tomó una decisión, desde mi punto de vista equivocada, pero eso es lo que nos relata la Biblia en 1 Samuel capítulo 21. Se va a vivir con los enemigos, con los peores enemigos del país, es decir, con los filisteos. Finge que está loco, dice en 1 Samuel capítulo 21, que cambió su manera de comportarse delante de ellos, se fingió loco, escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. En otras palabras, fingió que estaba loco para poder salvar su vida, y durante algún tiempo estuvo viviendo entre los filisteos. Y en esa situación es el contexto que encontramos para poder entender lo que él dice en el Salmo 56. Cómo el Señor lo guardó, cómo el Señor lo protegió y cómo finalmente se cumplió lo que el Señor le había prometido por medio del profeta Samuel, que sería el siguiente rey de Israel. ¿De cuántas cosas nos habrá librado nuestro Dios? Algunas de ellas las tenemos muy claras, pero ¿cuántas cosas habrán sucedido en nuestra vida que podían habernos destruido? Sin embargo, el Señor, por su infinita misericordia, nos libró. Y creo que cuando lleguemos a la gloria, cuando lleguemos a la presencia del Señor, allí nos vamos a llevar muchas sorpresas de cómo el Señor nos protegió de accidentes, de peligros, incluso hasta de la muerte. Y es que tenemos un Dios que ha prometido cuidarnos y protegernos todos los días de nuestra vida. Por eso no tenemos que vivir con ansiedad, con constantes preocupaciones, con nervios, sino tenemos que vivir tranquilos, confiando plenamente en la protección que nuestro Dios nos ofrece cada día, porque es una de las promesas que el Señor nos ha dado, que Él nos cuidará, Él nos guiará y será nuestro buen pastor todos los días de nuestra vida. Sé, porque algunos de ustedes o muchos de ustedes me lo han comentado, me han escrito, me lo han dicho, que no tuvisteis la bendición de tener un buen pastor. Alguien que cuidara de vuestras vidas, que os enseñara la sana doctrina, y a veces todo lo contrario. Pero queridos hermanos, no podemos quedarnos anclados en experiencias negativas. No podemos quedarnos anclados en aquella herida
en aquella palabra que nos hirió, sino tenemos que dejar que el Señor nos sane, que el Señor restaure nuestras vidas y seguir adelante, seguir avanzando. Al fin y al cabo, sabemos, y la Biblia es muy clara en esto, que los hombres nos pueden fallar. Hay un salmo que dice que aunque nuestro propio padre o nuestra propia madre nos abandone, Dios nunca lo hará. Él ha prometido, como he dicho en multitud de ocasiones, estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y por eso, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés en este momento, yo quiero que esta gran verdad la interiorices en tu vida. El Señor está conmigo como un poderoso gigante. Nada me podrá separar de Él, porque Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Protegió la vida de David, protegió la vida de Moisés durante 40 largos años en el desierto, que no sabemos absolutamente nada de él. Protegió la vida de Daniel en Babilonia, cuando incluso fue arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Protegió la vida de aquellos jóvenes que también por su fe y por no querer doblar sus rodillas ante la imagen que había levantado el rey Nabucodonosor, los lanzan al fuego, pero el Señor los protegió. Protegió a José en Egipto, allí solo, sin hermanos, sin padre, sin nada. El Señor lo cuidó, lo protegió y al final lo levanta y lo prospera. Protegió de la vida de Job en todas y en cada una de sus pruebas, que fueron muchísimas. Y así podemos ver cómo el Señor ha ido protegiendo nuestras vidas desde el minuto uno que le recibimos y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal hasta el día de hoy. Y lo seguirá haciendo, porque el Señor no se cansa, el Señor no va a dejar de cumplir sus promesas, sino más bien todo lo contrario. Él es fiel, Él no nos va a abandonar, Él no se va a cansar de nosotros, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, cuidando, como dice la palabra de Dios, nuestra salvación con temor y con temblor. Hermanos queridos, David se pasó al enemigo porque pensaba que ya no tenía ninguna esperanza de vida viviendo en Israel, porque pensó que en algún momento Saúl acabaría con su vida. Pero se olvidó que él iba a ser el rey de Israel, por lo tanto Saúl no podía acabar con su vida. Pero a veces se nos nubla la mente, ¿no? A veces pensamos que las promesas de Dios están muy lejanas y que sí son muy bonitas, pero pueden funcionar en otras personas, en otras vidas, pero no en la mía. Y no es así. Las promesas del Señor son para todos los que hemos nacido de nuevo, para todos los que tenemos claro que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, David no tenía que haberse pasado nunca a vivir con los filisteos, con los enemigos de Israel, porque el Señor lo iba a cuidar y lo iba a proteger. Después, con el paso del tiempo, sin lugar a dudas, él se dio cuenta de que el Señor era como un pastor. Él sabía lo que era un pastor porque él fue pastor de ovejas. Y los pastores, los buenos pastores, defienden a sus ovejas, como él lo hacía. Cuando dice la Biblia que él le cuenta al rey Saúl que él protegió a las ovejas que cuidaba de su padre, de leones, de osos, jugándose la vida. Así es nuestro Dios, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día para demostrarnos que Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al diablo y a los demonios, y su victoria ahora es nuestra victoria. Él va a estar con nosotros siempre, cada día, independientemente de tu estado de ánimo, independientemente de tus emociones o de tus sentimientos. Él va a estar, de hecho ya está con nosotros todos los días. Así es que déjate de quejarte, de mirar a un lado y a otro lo que hacen o dejan de hacer los demás. Tú mira al Señor, sigue adelante, confía en Él y Él hará. Vive tranquilo, gozándote, disfrutando de tu nuevo nacimiento, de tu nueva vida en Cristo, que es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. Lee la palabra del Señor, interioriza sus promesas y sus grandes verdades, y vive tranquilo demostrándole al mundo, sobre todo a esos que critican y cuestionan la existencia de Dios, la credibilidad de la palabra de Dios. Vive demostrándoles que tú puedes vivir en paz y tranquilo y seguro, porque tienes un Dios poderoso que está contigo y que te acompañará donde quiera que vayas todos los días de tu vida. Mantente en orden, alineado con Dios, haz todo con el propósito de agradar a Dios. Vive en santidad, en obediencia y despreocúpate de todo lo demás.
Descansa en Dios, disfruta en el Señor. Y vas a ver cómo el Señor te va a sorprender cada día, porque creemos que nuestro Dios, lo que ha prometido, lo va a cumplir en nuestras vidas. Les animo a todos ustedes, si es posible, que nos unamos un momentito en oración. Pongamos nuestra vida y este día una vez más en sus manos, porque confiamos en Él plenamente y sabemos que nuestro Dios no nos va a fallar. Las cosas de este mundo se están desmoronando. Vemos cada día cómo las cosas de este mundo se están deteriorando de una manera tremenda. Pactos de paz, decisiones, acuerdos que toman los hombres. Eso al fin y al cabo son promesas humanas que tarde o temprano las quebrantan. Pero las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos motiva y nos anima a seguir adelante, sabiendo que tus promesas se cumplen, que tú eres un Dios todopoderoso. Si tú venciste a la muerte y al diablo y a sus demonios, ¿cómo no nos darás cada día la victoria que necesitamos para poder mantenernos firmes? Señor, quita de nosotros toda palabra negativa, toda queja, toda duda, todo lamento innecesario, y que te adoremos y te honremos a ti, sabiendo que da igual dónde viva o cómo me encuentre, tú estás conmigo todos los días, Señor. Y sé que cuando termine esta vida, cuando termine esta carrera, estaremos contigo por la eternidad. Por eso hoy te damos gracias por tu presencia en nosotros. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues mis queridos hermanos, les deseo lo mejor. Si pueden leer la historia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 21 y parte también del 22, les va a venir muy bien para poder entender el contexto y el motivo por el cual David escribe el Salmo 56, que es el que en esta mañana hemos compartido con ustedes, sobre todo el versículo 13. Que el Señor te bendiga y te guarde, y a donde quiera que vayas, la bendición del Señor te acompañe. Dios mediante, nos volveremos a ver mañana en el siguiente devocional. Seguimos confiando en nuestro Dios sin quitar ni un solo instante nuestra mirada de Él, porque Él está con nosotros y nos va a cuidar. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan ustedes un día lleno de la paz y de la bendición de nuestro buen Dios. Tu lado,